Sí, así que no es operar nomás a cualquier bocio. Ahí, pues, ahora, si es por estética, hay que poner a la balanza, ¿no? Si realmente vale la pena o no. Bien, vamos a hablar un poquito de nódulos tiroideos, sabiendo de que es una patología relativamente frecuente. No se olviden de que más del 50% de la población tiene nódulos. Si en este momento somos 22 personas, probablemente 11 de nosotros tengamos nódulos en la tiroides, solo que no tuvimos la opción de hacernos una ecografía tiroidea. Por lo tanto, no es algo serio ni preocupante, pero sí se debe vigilar muy de cerca todo esto. Así que hay que tomar en cuenta a la hora de ver estos pacientes. El 50% entonces, incluso más probablemente tengan nódulos. Definitivamente es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Se pueden palpar, a veces no, a veces son muy pequeños que no se pueden palpar y 5 a 10% de los nódulos generalmente son malignos, así que debemos también tomar en cuenta todos esos detalles. El diagnóstico puede ser detectado por el paciente médico y también por otro personal. Los síntomas de compresión o invasión de tejidos también es importante que lo vigilemos. Y esto puede estar asociado a tos, disfonía, es decir, datos de compresión de las estructuras vecinas que nos pueden llevar a serios problemas. Por ejemplo, la disfonía es muy marcada. La disnea también puede ser importante, ya que sabemos de que la tráquea es una estructura no completamente sólida, así que puede traernos serias consecuencias y también alteraciones en la deglución. También puede estar alterada el calcio, el metabolismo del calcio puede ser debido a un problema de un cáncer medular que se asocia definitivamente a la producción alterada de calcitonina, ¿no? El prurito también puede estar frecuente, así que son pequeños datos que nos deben ayudar a definir si nuestro nódulo tiene alguna alteración o no. También pueden ser metástasis, pueden ser linfomas, entre otros, así que hay que vigilar muy de cerca todo esto. ¿Alguien puede, según la OMS, definir este bocio? ¿Qué es este bocio? ¿Es un nódulo? ¿Es un bocio difuso? ¿Qué decimos? Eu acredito que é um nódulo, doutor, diferente de um bócio, porque está bem lateralizado e está bem definido também. Diferente de um bócio que é um pouco mais irregular. E de acordo com a OMS, ¿Qué edad cree que tiene? creio que ¿Qué edad creen 3 que anos de tiene idade. este paciente? Es visible, es un bocio visible, nodular. Perdón, Gilene. Multinodular, Doc. Podría ser multinodular porque aquí también se ve la glándula, tal vez sea un bocio multinodular. Y según la edad que les sugiere esta patología, que es multinodular, ¿no? Y que podría ser incluso una neoplasia. Así que son datos importantes a tomar en cuenta a la hora de ver a estos pacientes. Entonces, la anamnesis, ver, usted es médico, usted fue interno de medicina, usted se expuso a radiación, sería una buena pregunta. Antecedentes familiares también son importantísimos. Hay familias enteras que se nos van por cánceres tiroideos y pese a saber de que hay antecedente familiar, no los cuidamos como deberíamos. Y nuevamente la exploración física, ¿no? Sobre todo tomar en cuenta la consistencia de estos pacientes, la textura, la movilidad. Algo importante que deben recordar y les comento es que toda masa móvil en cuello es sinónimo de la tiroides hasta que se demuestre lo contrario. La sensibilidad, la adenopatía regional y la paresia de las cuerdas vocales también son importantes. Dentro de las pruebas de laboratorio solicitar son los niveles de TSH, ya sea para arriba o para abajo, que nos va a decir hipo o hipertiroidismo. Los anticuerpos antiperoxidasa, la tiroglobulina también es de vital importancia a tomar en cuenta. Esto nos hace pensar que yo les diga, la tiroglobulina
¿Es necesaria para diagnóstico o en qué momento es mucho más importante solicitar la tiroglobulina? ¿Alguien puede comentar algo sobre eso? Los que no han participado, Ashley, Vania, Tania. Tania ya participó. Cintia, Lourdes, Jonathan, Rodrigo también ya participó, Yusir ya participó, Rick, Santiago participó, Leslie. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Cristel, Nicole, que ahí la veo. ¿Qué dicen? Carolina, Juan Pablo. Eu creio que a tiroglobulina ele demonstra a grande quantidade de tiroides que pode estar sendo produzida ou não. Bien, si yo les pregunto, ¿habrá aumento o elevación de la tiroglobulina en tiroiditis? ¿Qué me responden? Que hay grande cantidade de T3, T4 sendo produzida. No, solo estamos hablando de tiroglobulina. ¿Una tiroiditis estará asociada a tiroglobulina elevada, en otras palabras? Sí, no. No. Sí, definitivamente sí. ¿Un cáncer folicular, por ejemplo, estará asociado a tiroglobulina elevada? ¿Un Hashimoto estará asociado a tiroglobulina elevada? ¿Una tiroiditis linfocitaria estará asociada a esto? ¿Un Graves estará asociado a tiroglobulina? Si se dan cuenta, casi todas están asociadas a tiroglobulina. Por lo tanto, no es un marcador fidedigno. A veces, si ustedes buscan pruebas cancerígenas en tiroides, les va a salir la tiroglobulina. Pero si se dan cuenta, tenemos un bagaje de otras patologías tiroideas, claro, que se asocian a elevación de tiroglobulina. Por lo tanto, no es fidedigna. No digan si está tiroglobulina elevada que directamente es cáncer. Por lo tanto, la opción sería definitivamente en qué momento, en qué lugar es más precisa optar por el estudio de la tiroglobulina. ¿Qué me pueden decir? Vamos, chicos, participen. Eu creio que são as enfermidades onde há aumento da quantidade de T3, T4. Graves, bócio, nódulo. Ya. Ahora, pero tomando en cuenta de que es un marcador tumoral, es mucho más importante cuando extirpamos la glándula tiroides por un cáncer. ¿Y qué les va a decir si la tiroglobulina sigue elevada? ¿Que hay recidiva? No. Que hay recidiva, que hay células cancerígenas todavía y nos está diciendo de que hay que actuar rápidamente. ¿Sí? Es decir, este estudio es mucho más importante en pacientes, nuevamente, con cáncer que hayan sido operados. ¿Sí? Si sale elevado, definitivamente hay recidiva o hay metástasis o hay algo. Hay folículos que están siendo destruidos, ¿sí? Así que a tomar en cuenta esos pequeños detalles. Somos 22 y solo 20 pusieron su nombre en el chat. Eso está medio raro. Conmigo 21, pero falta alguien que no puso su nombre en el chat. Revisen eso, por favor. Entonces, un examen importante para determinar alguna patología nodular o de bocio, estamos hablando de la ecografía cervical. Aquí vemos una glándula perfecta y aquí vemos un nódulo heterogéneo, quístico. Si buscamos bien y según el operador que está haciendo, tal vez haya alguna calcificación por ahí, pero el resto de la glándula está perfecta. Aquí está la tráquea, aquí están los grandes vasos y estamos hablando de un nódulo, ¿no? Lo que vamos a permitir ver si hay una masa, vamos a confirmar si esa masa es real.
Si hay vamos a determinar el tamaño del bocio, vamos a determinar el volumen de la glándula, que es importante mencionarlo, el quiste, si es quístico o sólido, si hay calcificaciones, esos datos nos van a permitir determinar si hay algún dato de malignidad o no, los bordes irregulares o no, están bien circunscritos como en esta imagen, y si hay adenopatías cervicales, ¿no? A veces va a ser muy útil también poder observar eso. Y para eso voy a determinar la clasificación TIRADS, que es una clasificación que principalmente nos va a determinar si necesitamos hacer punción o no, ¿sí? Si tenemos un TIRADS 3, perdón, ¿sí? Perdão, Doc. No caso de lo bócio multinodular, então a maioria de los bócios multinodulares se classifica como tóxico também. No, te cuento que hay bocios multinodulares que son secundarios a déficit de yodo. ¿Sí? Así que eso lo tienes que determinar con exámenes. Incluso en pacientes adultos mayores hay bocio multinodular eutiroideo. Así que no todos los bocios multinodulares son hipertiroideos. Eso tiene que estar claro. Ok, Doc, gracias. Entonces, tenemos una clasificación ecográfica, que es la de TIRADS, que nos va a decir, que nos va a hablar simplemente de probabilidades, ¿sí? Y nos va a hablar el porcentaje de posible malignidad. Y nos va a determinar, según el TIRADS que tengamos, si debemos hacer punción o no. Cuando tenemos TIRADS 3, hay antecedentes familiares y estamos dudando de ese nódulo, hagamos PAF. Si tenemos 4 para arriba, definitivamente necesita ser estudiado por PAF. Eso tiene que estar claro. Y nos va a dar porcentajes de riesgos cancerígenos, ¿sí? Una vez que tenemos la muestra de PAF, vamos a determinar mediante citológico de tiroides, vamos a utilizar el sistema de Bethesda, que nos va a decir ya con mayor precisión si hay células cancerígenas o no. Cuando tenemos arriba de 4 o 4, definitivamente el paciente debería operarse o debería realizarse un seguimiento más estricto, porque la sospecha de malignidad es mucho mayor, ¿sí? Así que son estas dos clasificaciones que nos van a permitir determinar si el paciente necesita cirugía o no, si necesita punción o no, para determinar el grado de malignidad o no que tenga el paciente. Ahora, sabiendo de que esa punción, casi en un 50% o más, pueden salir muestras insatisfactorias, es decir, tomamos la muestra y nos sale muestra insatisfactoria y por lo tanto debemos repetir el análisis. Y eso debe ser claramente explicado a los pacientes, porque a veces tomamos la muestra y los pacientes se enojan porque creen que es nuestra culpa el haber tomado, entre comillas, mal la muestra. Los nódulos a veces son muy chiquitos y no logramos tener, pese a que es bajo guía ecográfica generalmente. Aquí vemos una diferencia entre la actualización del sistema de Bethesda. Lo único que cambia relativamente son los porcentajes, pero definitivamente cuando es incierto o es muestra insuficiente, se debe repetir la PAF. Eso debe estar claro. La gammagrafía, cuando la solicitamos, cuando tengamos nódulos, ya sean simples, ya sean nódulos que nos llamen mucho la atención, que nos debería llevar a pensar que puede ser un nódulo hiperfuncionante o nada funcionante, es decir, un nódulo frío o caliente que nos puede llevar a también biopsiar al paciente. Entonces, dentro de la evaluación invasiva, dentro de la evaluación de la realización de la punción, como vemos en la imagen, bajo guía ecográfica, debemos saber el porcentaje que nos puede llevar a errores y la fiabilidad de este examen cuando se toma una buena muestra, ¿no? Así que hay que tomar muy en cuenta eso, y si tenemos un bocio multinodular, lamentablemente debemos biopsiar los nódulos más sospechosos. Así que debemos tomar, a veces se biopsia 3, 4 y es un martirio para el paciente, porque por lo menos una semana está con dolor. Muy aparte de que el transductor tiene que presionarse
hacia el paciente y la región es sensible, ¿no? El tratamiento depende del caso. Nuevamente repetirles que no todo paciente se opera, así que hay que tomar muy en cuenta todo eso, sabiendo las complicaciones y planteando al paciente que quiere operarse sobre todo por estética, de que puede tomar calcio de por vida, puede tomar levotiroxina de por vida, y a veces no hay razón, por muy feo que se vea, de operar. ¿Sí? Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Hablando de cánceres, un pequeño resumen de los cánceres. El cáncer de tiroides, como todo tipo de cáncer, mientras más precoz, mejor tratamiento. Debemos saber de que la mayor parte de las veces son asintomáticos, a excepción del anaplásico, que cuando se lo diagnostica trae un sinfín de alteraciones y es sinónimo de muerte. Dentro de los cánceres principales tenemos al cáncer papilar, que es el más frecuente y que deberíamos asociarlo a popular, ¿no? Papilar, popular. Más de un 90% de los cánceres tiroideos son papilares. También deberíamos tomar en cuenta el carcinoma folicular, que debemos hacer el diagnóstico diferencial actualmente con el de Huxley. Antes creíamos que el de Huxley era un subtipo de folicular, pero es algo muy diferente, así que también debemos tomarlo en cuenta. El medular, que trae consigo alteraciones de calcio, que también es algo importante de tomar en cuenta. Siguen ingresando, ingresan, salen. ¿Qué pasa? El CA anaplásico también es un dato importante y cuando se lo diagnostica es muy serio. Los linfomas, los sarcomas, las metástasis también son importantes, así que son datos que debemos vigilar a la hora, y todo esto se va a determinar finalmente no solo con la PAF, sino con la biopsia intraoperatoria que va a tener, y se manda a biopsia por congelación, y por lo tanto eso nos va a ayudar definitivamente. A veces la PAF te dice que es un cáncer, pero la biopsia por congelación te dice que no lo es, así que extirpar la tiroides en ese momento nos va a definir si lo hacemos o no. Entonces, el papilar y folicular son las patologías más frecuentes. Generalmente puede estar la TSH conservada, la tiroglobulina va a estar elevada, la concentración de yoduro puede ser importante, es decir, se va a pintar con la gamografía. Epidemiológicamente hablando, hay una marcada relación de mujeres-varones. Es el carcinoma más frecuente, como habíamos mencionado, y precisan seguimiento de por vida. No nos vamos a liberar de estos pacientes, y debe hacer monitoreo por lo menos los primeros 5 a 8 años, mínimamente, estrictamente haciendo vigilancia y monitoreo estricto, es decir, rastreo. Estos pacientes, después de la cirugía, necesitan irradiación con yodo a altas dosis, no como en un Graves, que se necesita poca dosis. Se va a exponer a yodo radioactivo, por lo tanto, y debemos saber si hay algún tipo de mutación genética. Dentro del tratamiento, generalmente se los opera. Actualmente las guías de la ATA recomiendan que si tenemos un cáncer papilar, dependiendo de la edad, y si es in situ, es un cáncer muy pequeño, con bordes regulares y demás, se lo podría observar. Pero yo les pregunto, si ustedes escuchan que un familiar o ustedes mismos tienen un cáncer papilar, Dios no quiera, toco madera, ¿qué harían? Se operan, ¿no? Definitivamente se operan. Pero como son de crecimiento lento, se está optando por vigilar muchas veces. No digo todos los pacientes que se hagan lo mismo. Y piensen en operar, ¿no, doctor? Sí, definitivamente, Tania, hay que operar. Yo me operaría. Yo no esperaría que mi carcinoma papilar crezca, ¿no? Luego de la cirugía se hace una ablación de tejido residual con yodo radioactivo, como les mencionamos, y luego se hacen los rastreos. Y habría que seleccionar si hay algún ganglio en alguna zona del cuello que nos traiga complicaciones, para ver la necesidad de hacer un vaciamiento ganglionar. Y intraoperatoriamente ven un ganglio raro y se lo extirpa. Dentro de las complicaciones, el hipoparatiroidismo y la lesión del nervio recurrente, que son los más frecuentes. El seguimiento, ahí sí me va a servir la tiroglobulina, como habíamos mencionado.
Se puede hacer gamografías corporales y el tratamiento sustitutivo con levotiroxina. Los primeros años un tratamiento supresor para evitar recidivas y definitivamente tratar de la mejor forma al paciente. El pronóstico se va a deber dependiendo de la estratificación TNM, si no ha habido metástasis, sobre todo pulmonares o ganglionares, y las tasas de globales de supervivencia, que también son importantes, que debemos tomar en cuenta. Y la recidiva también puede estar presente. El carcinoma medular suele presentar nódulo tiroideo y lo más importante, puede estar asociado a diarrea y prurito y alteraciones del calcio sobre todo. Cuando vean un cáncer anaplásico, un carcinoma anaplásico, este señor va a estar presente. Cuando lo diagnosticamos, desgraciadamente tiene 2 a 3 meses de sobrevida y lo que hay que hacer generalmente es un tratamiento paliativo porque este cáncer es extremadamente agresivo. Se puede hacer una cirugía no curativa, como les mencioné, y sobre todo paliar el problema, porque estos pacientes, como habíamos mencionado, traen consigo serios problemas a nivel de cuello y hay que tomarlo en cuenta porque disfonía, disfagia y demás. Hay que darles calidad de vida lo poco que les queda, si es que se puede. Linfoma tiroideo son infrecuentes, es de crecimiento raro, doloroso y más del 50% de los casos está asociado a no-Hodgkin. Así que tratamos ese problema ya sea con radioquimio y vamos a ver, generalmente estos pacientes no se operan. No sé si hay alguna pregunta en relación a esta parte para ya iniciar la segunda. ¿Alguna pregunta, duda, algo que no esté claro? Bien, vamos a... Dime, ¿alguien está comentando por ahí? ¿Alguien comentó algo? Gislaine, creo. No, está bien, seguimos. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de las glándulas suprarrenales, tomando en cuenta... Ay, se me está avanzando sin querer. Tomando en cuenta que son glándulas similares a unas pirámides que están en la parte superior de los riñones. Hay algo que debemos aclarar, es que no son los riñones. No sé por qué, pero siempre tenemos esa idea de que son los riñones. No son los riñones. ¿Sí? E incluso de médicos, ¿no? Seguimos pensando que son parte de los riñones. Sí están dentro de la misma cápsula. Sí utilizamos parte de su nombre, está habla de los riñones, pero no son los riñones. Tienen estructuras piramidales, el riñón y la glándula suprarrenal izquierda es un poquito más superior a la derecha, están en íntima relación con los grandes vasos abdominales y propiamente con los riñones. Son estructuras retroperitoneales, así que también eso es importante, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, porque el abordaje va a ser diferente. Debemos saber que tienen 3 capas, primero una capa interna y una capa externa, una capa interna que es la médula, y la otra capa que es la corteza. La corteza está subdividida en 3 capas, mejor dicho, y estas 3 capas son la glomerular, fascicular y reticular, que están íntimamente relacionadas y entrelazadas. Así que es un dato importante a tomar en cuenta. Por lo tanto, como habíamos mencionado en clases previas, cuando hay afectación de la corteza principalmente, probablemente las 3 capas sean afectadas. No siempre, pero la mayor parte de las veces sí. Así que vamos a hablar un poquito de la corteza y la relación que hay en estas capas. La capa glomerular, ¿sí? Que nos va a hablar de la producción de mineralocorticoide, que es la capa más externa vista aquí. Ya se me borró el puntero láser. La capa glomerular, que se ve aquí. La capa fascicular, que se ve aquí, que es la intermedia de la corteza, que fabrica cortisol, que es por lo visto es la parte más grande que tenemos en la corteza, y la reticular, que va a fabricar la deshidroepiandrosterona y la
de piandrosterona sulfatada. Así que es importante tomar en cuenta estas estructuras a la hora de ver glándula suprarrenal y la médula que nos va a fabricar dopamina, noradrenalina y adrenalina, y vamos a ver en otra parte eso. Dentro de las funciones diversas entonces de la glándula suprarrenal es principalmente la fabricación de mineralocorticoides, que van a tener una acción en los riñones porque ahí van a estar sus receptores. ¿Y qué es lo que va a hacer la aldosterona principalmente? Retener sodio. Y al retener sodio va a permitir la retención de agua y va a actuar de forma sinérgica con la vasopresina. Por lo tanto, esta retención de sodio y retención de agua va a permitir una acción sobre la vasculatura, permitiendo de que haya algunas alteraciones de presión y demás, y debemos tomar claro ejemplo en todo esto. Luego, esto también va a permitir que haya una secreción de aldosterona estimulada, va a permitir cuando haya hipercalemia, cuando haya angiotensina 2, es decir, haya aumento de la presión, lo que va a permitir que a veces se perpetúe todo este problema y definitivamente va a haber un control estricto de todo esto en relación al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo hemos comentado previamente. Es importante también saber que un glucocorticoide tiene diferentes receptores. Aquí vemos el eje corticótropo, que ya lo conocemos, y que va a estar en relación clara con, por ejemplo, el metabolismo de los hidratos de carbono. Sabemos que la elevación de glucocorticoides permite la diabetes. Vamos a ver de que el metabolismo de los lípidos va a estar asociado a por ejemplo, la distribución grasa centrípeta que van a tener la hipersecreción de glucocorticoides o de la formación de estos. Puede también haber alteraciones del calcio, lo que va a permitir, por ejemplo, alteraciones de desmineralización ósea. También puede haber alteraciones del sistema nervioso, porque sabemos que estas sustancias son sustancias del estrés. Y también el sistema inmunitario puede estar alterado. Así que es importante tomar en cuenta, sí, el ritmo circadiano, pero también el ritmo pulsátil que van a tener estas sustancias. Y finalmente los andrógenos que se fabrican en la capa reticular de la corteza suprarrenal, que van a tener principalmente efectos androgénicos y estrogénicos, y van a permitir también la disminución con la edad de estos efectos. Así que también debemos saber que hay una senescencia de secreción hormonal de este tipo. Dentro de los trastornos de la función suprarrenal debemos saber que hay diferentes causas y efectos que pueden estar asociados y van a estar dependiendo de la zona de síntesis. Puede estar solo alterada la glomerular, lo que me puede provocar un hiper o hipoaldosteronismo. Puede estar solo alterada la capa glomerular, que me dice de que hay fascicular, que me va a decir que hay una alteración del cortisol, es decir, un hiper o hipocortisolismo. Y finalmente puede haber una alteración básica en relación a la secreción de la reticular, hablando de alteración netamente de los andrógenos. Por ejemplo, el SOP puede estar asociado de una alteración netamente de la zona reticular, así que es un dato preciso que debemos recordar. La hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo, nos puede traer serias alteraciones a todos estos niveles. Aquí vemos un paciente con Cushing, ¿sí? Un síndrome de Cushing, es un Cushing central, es un Cushing primario que se asocia sobre todo a problemas de una distribución centrípeta. ¿Alguien más puede describir algo de este paciente? Tiene cara de luna llena y estrías violáceas. ¿Y la prueba de Giva? Ya, no se ve la clavícula claramente, y hay equimosis, ¿no? En toda
en toda la piel, así que nos habla de esa fragilidad que comúnmente vemos en los pacientes con es importante que veamos todos los síntomas y signos a la hora de ver los pacientes con Cushing. Si tuviera hiperpigmentación, ¿de qué Cushing estuviéramos hablando? Tenemos cortisol alto, tenemos hiperpigmentación. Los que no han encendido sus cámaras no piensan participar, chicos. Cristel, Ashley, Nilton, Juan Pablo. Ya se va a terminar la clase y no participaron. ¿Alguien se anima? Tengo Cushing, tengo cortisol alto y aparte tengo hiperpigmentación. ¿Secundario a qué podría ser? No se peleen, chicos, vamos. Hoy quedaron suspendidos los chistes y las flexiones. Desgraciadamente. Seria um Cushing exógeno, doutor? No. Central. No se olviden la afectación de la ACTH. ¿Se acuerdan? El reposamiento de especificidad era causado por la ACTH. Cuando Sí. la ACTH está elevada, puede haber un Cushing con hiperpigmentación. No se olviden, no solamente una insuficiencia suprarrenal por Addison puede tener este problema de hiperpigmentación, sino también un Cushing central, secundario. ¿Listo? Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos el aumento de peso, plétora, hipertensión, estrías. Las que están con amarillo creo que son las más importantes, las que nos demuestran más este tipo de problemas. Alteración de la glucosa, ¿no? Definitivamente el hecho de que el cortisol se eleve hace de que la insulina baje y por lo tanto el azúcar se eleve. Aquí vemos la típica paciente con Cushing, abdomen en péndulo, piernas y brazos relativamente flacos, la cara de luna llena, no hay clavículas aquí, así que son datos importantes a tomar en cuenta. Dentro de la exploración física, perdón, entonces encontramos esas anomalías de distribución grasa que va a ser centrípeta, androide, no ginecoide, como comúnmente tienen las mujeres. Va a haber una debilidad proximal, hay estrías de púrpuras anchas, irritabilidad, hay deterioro cognitivo definitivamente, la memoria a corto plazo está disminuida, puede haber alteraciones menstruales que también son importantes. El diagnóstico, pruebas de laboratorio, lo primero que debemos hacer es descartar de que no estés recibiendo medicamentos glucocorticoides por X o Z motivo. COVID-19, por ejemplo, que utilizábamos como tostado esta sustancia. Luego, la medición de cortisol en orina y saliva principalmente, y de suero, como ya habíamos comentado, no es fidedigno. Por lo tanto, no tiene mucha utilidad a la hora de ver estos pacientes. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de valores normales o alterados en estos pacientes. Así que no es completamente fidedigno todo esto. Actualmente, por ejemplo, en la cadena nacional tenemos una paciente que tiene datos clínicos de Cushing y hemos solicitado todos estos exámenes para determinar cuál es el problema. Tiene alteraciones menstruales, tiene resistencia a la insulina, así que hay que tratar de investigar cuál es la razón, pero tiene cara de luna llena, no se ven las clavículas, entre otros datos importantes. Medición de concentración plasmática de cortisol, entonces, no es fidedigna. Podríamos solicitar AM y PM para ver una mejor relación de todo esto. Las pruebas de supresión con dexametasona es una prueba excelente que vamos a tomarla en cuenta.
Imagínense que yo administro dexametasona durante la noche, a eso de las 23 o 24 horas, y el cortisol sigue elevado y la ACTH elevada. ¿Dónde está el problema? Y como segundo ejemplo, le administro dexametasona y el cortisol está alto y la ACTH está baja. ¿Cuál sería el primer y segundo diagnóstico en el primer y segundo ejemplo? Para ya ir cerrando, porque nos queda 3 minutos. Además de que se quieran reconectar con el mismo link. Florencia dice que no. Doc, en el primer caso sería una enfermedad de Cushing, sería central. En Exacto, el segundo sería un síndrome, sería ya netamente problema de la corteza. exactamente. Así que la prueba de dexametasona no solamente me va a confirmar un Cushing, sino también me va a permitir definir dónde está el problema según el eje corticotropo. Así que es de mucha ayuda. Incluso hay una prueba de 2 días que también puede ser útil, o también se puede utilizar de forma combinada a utilizar CRH, que es la hormona del hipotálamo, ¿no? Entonces, cuando tengamos un síndrome de Cushing, hacemos un cribado, vemos en qué momento se encuentra, solicitamos ACTH, que no debe faltar, y solicitamos eco renal, o mejor, una resonancia magnética, que es mucho más útil, o en último caso también se puede utilizar una tomografía contrastada en fase suprarrenal, que es un poquito más complicada de hacer, y determinar si tiene una supresión o no con dexametasona. Entonces, cuando veamos estos pacientes, debemos definir si depende de la ACTH o no, y si es independiente de la ACTH. Miren el porcentaje de dependiente de ACTH, es decir, Cushing secundario, a diferencia de los independientes. Y determinar la utilización de glucocorticoides por cualquier vía puede provocar exceso de glucocorticoides. Vamos a quedar aquí. Sí, no sé si hay alguna pregunta, duda. Por favor, me hacen recuerdo dónde estamos quedando, pero por favor, hágame recuerdo. No sean malvados. Doutor, no caso de corticotropina elevada, você pensa em enfermidade renal? Enfermidade de Cushing, quer dizer. Si la corticotropina está elevada, definitivamente el problema es central, ¿no? De Cushing. Con la prueba de dexametasona. E E se se a solo- CPH está diminuída, podemos solicitar uma ressonância ou uma eco para saber Pens- se é renal. Pensando que es suprarrenal, ¿no? El problema, exactamente. Exactamente. Ok. Jugando siempre con la dependencia de ACTH, ¿no? Eso es importante. Preguntas, dudas antes de que se acabe la clase, algo que no esté claro. Comentarles que tuve la oportunidad de revisar sus exámenes personalmente, así que espero que no haya mayores problemas. Hay algunas personas que se han sacado muy bajas notas, así que hay que esforzarse un poquito más. Y nada, cualquier detalle me hacen conocer. ¿Algo más en el tintero, algo que no esté claro, para ya ir cerrando la clase, porque en cualquier momento ya se corta? Hasta luego, doctor. Un gusto, Franklin, un gusto. Tchau, Doc. Gracias. Ahí Hasta nos luego, vemos. Doc. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc. Chao.